Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en el día 2 del torneo. Creo que voy bien de tiempo, pero no calculé cuánto tardé en venir la otra vez, así que ando un pelín preocupada porque son menos cuarto y el torneo empieza a las 12. Yo creo que voy bien, pero bueno, trayecto de 40 grados a la sombra. Yo que tengo la tensión baja, te juro que tengo que estar concentrada para no marearme. Tenemos un buen bolón, tengo el stack, soy la 13 de 188 personas que quedamos, con un total de 1.433 entradas que hubo. Se ha generado un bote de $2.160.000. Ayer se jugó el último día 1, el 1C, que fue el día en el que yo descansé. No grabé mucho, os voy a dejar por aquí algunas imágenes del día de descanso, que nos fuimos a un buffet de All You Can Eat a tomar algo de sushi, patas de cangrejo. Fuimos, en el coche nos pillaron los fuegos artificiales del 4 de julio. Fuimos Leo, Javi y yo. Me venía muy bien ese día de descanso, muy necesitado. Hoy ya súper preparada en este día 2, donde probablemente el primer puesto sea cerca de los 350. La verdad que no tengo ni idea, pero algo así debe ser. Muy ilusionada y muy preparada para luchar, pelear cada bote. Por lo menos puedo runear bien. Me he salido del hotel y estaba España jugando contra Alemania. Iban 1-1 y justo cuando salía por la puerta, de repente 2-1 gana España. Pero todavía faltaban como 4 minutos para que acabara el partido y no sé cómo ha quedado. He pasado por uno de los bares, estaban poniéndolo, pero seguía 2-1 y todavía quedaban 2 minutos. Así que ahora voy a informarme a ver qué tal ha quedado. Como sabéis, estamos haciendo un reto de a por los 100.000 y de momento va bastante, pero que bastante mal. La cosa es que en este vídeo, para vosotros en unos minutos, vais a saber si fui capaz de conseguir este premio tan grande o en qué posición quedé o si de repente llegué y me bustearon nada más llegar. Pero claro, yo estoy yendo y es toda una incógnita para mí. Entonces, estamos en el reto bastante mal, creo que llevamos menos... Lo voy a dejar en la pantalla mejor porque ando perdida, a ver si hoy la podemos revertir. Estaría muy guay. Puede que hoy consigamos ya directamente, no el reto, sino el reto multiplicado por 3. La verdad que sería el premio más grande de mi carrera. Bueno, también decir, para los que estáis viendo este vlog por primera vez, este torneo es un torneo de 2 días en el que el día 1 lo jugué hace un par de días. Entonces tenéis que iros al blog de hace un par de días para poder ver qué tal se dio este día 1 que me ha hecho pasar con el stack número 13 de 180 a este día 2. ¡Ay, ya estoy en el casino! ¡Gloria bendita! ¡Qué calor, por favor! Me voy para allá a ver qué me encuentro. Empiezo este día 2 jugándome un all-in con As-Rey contra Rey-Dama. Le cae la dama y pierdo algunos puntos del stack. Pocas manos después volvemos a jugarnos un all-in de 8 contra Dama 10. He tenido un inicio bastante desastroso, pero bueno, mantendremos la esperanza. En esta mano abro As 10 off en cutoff, la cia grande me defiende y decide donkearme el flop. Yo le juego un poco de overbet all-in y me acaba pagando con 8-6 off. Un bote importantísimo que gano y pillamos aire. Ahora pillo un cooler a favor que la verdad que hacía mucho tiempo que no me pasaba y encima holdean los ases. Esta mano le llega abierta al chico de mi derecha y yo decido poner un forbet con jotas porque el del OR me cubría. Este forbet cubre al de mi derecha. Está pensando muchísimo, le pidieron tiempo y me paga. Vamos con jotas contra sus 7. Tenemos que aguantar. Y aguantan, botazo. Quedamos 28 y vamos a hacer el redraw. Tengo 2.200.000 y la media es en 2.100.000, más o menos la media. Aquí tengo la suerte que me cae la escalera flopeada en un bote post-flop en la que el rival pilla una top pair y está corto. Bueno, ya estamos en el descanso. Es que, joder, mirad lo que tengo aquí. ¿Qué pasa? 350.000. Oye, quedamos 14
ya tengo asegurados 21.000 casi y el siguiente salto son 7.000 más. Pero voy muy bien porque la media son 4 millones y tengo 6. O sea, súper bien. Y encima el feel que queda es increíble. O sea, es que es increíble. 358.000 para el primero. ¿Y el rail? Guay, y con este rail no puedo perder. O sea, no, nada. Como mucho con Fran, ahí los dos heads up. Estamos Mira, Fran y yo. Mira Fran cómo ha aguantado. Mira Fran. Fran, ¿cuánto tienes? Yo no sé ni hablar, cómo hablan los ratones, cómo hablan aquí las ratas. El pobre está vengado a doblarse ahí como salta. Salto de premios, tal, se agarra a la mesa. Salgo de las 10 ciegas, no hay manera. Bueno, joder, 10 ciegas, bien, bien. No, 4 y media. 4 y media, yo tengo 30. Vas a cerrar el boleto, vas a ganar el precio. ¿Sí? Páselo. A ver. Hombre, ya, es que tengo un reto que es a por los 100.000 y voy menos 27.000 más o menos en el reto. O sea, todo fatal hasta ahora. ¿Cuántos días llevas? Y llevo 14 días. Quedan 16. Y voy menos 27.000. Pero hoy puede que hagamos el reto por 3. Ya era hora de que me cayeran. Ya era hora. Venga. Así que bueno, nos quedan 6 minutos, vamos a descansar. Os actualizo en el próximo break, con la mesa final. ¿Estás contento ahí con su double up? Me voy a la otra, Fran. Me voy ahí. Leave the tournament area during your break so we can do a little upkeep. Get between the tables and the pros in here. We'll get you back in 4 or 5 minutes from the clock. Ese rail, bueno, ahí Fran al final ha busteado el 13. Buen número. 13º. ¿Cuánto has llevado? 21. 21.000. Cerquita, Ahora joder. ya va saliendo un poquito. Sí, ya, es que jode un poco, cuando caer ahí. Está cerca y joder, claro, pero bueno, me he pegado todo el día arrastrado con 5 días. Ya, has pegado una de saltos. Ahora estoy contento. Ya. Quedamos 8 y llevo 6.325.000 en media de 7 millones. Vamos a pasar a 200-400.000, voy a tener 15 blinds. Thank you. Hay uno súper tieso, que espero que no se doble, porque se están doblando todos los cortos. Luego hay un señor mayor que le acaba de hacer un farol a otro que yo pensaba que las llevaba, iba a bustear a uno. Y con la busteada del que está corto ya me iba a poner con 74.000 por lo menos. Pero mis ganas locas, todavía falta que el chino no se doble. Son las 12, ojalá acabe a las 4, eso es buena señal. Y nada, os muestro la mesa final. Chips over to one player, please. 2 minutes till we take a break. Race them off, front of the mount. If you have any odd chips at that point, please go to the front of the stand to be part of the race off. His name's on the board. That'll also be the add-on period. Y aquí estoy, a falta de 5 para ganar 358.000, jugándome la mano del torneo. Yo llevo rey-dama y el rival lleva as-6. Si no me cae el rey o la dama, aquí se acaba el sueño. ¿Lo veas? ¿Qué ha pasado? Que no. Acabamos de llegar al París para sacar la entrada del main de mañana. ¿Qué hora es? Son las 3:30 y yo acabo de contar, el torneo lo he empezado a las 12 del mediodía, son las 3:30. Llevo
15 horas hoy y estoy mega reventada. Además, he tenido un dolor de cabeza en medio del torneo espantoso. A ver, vamos por partes. Pero lo primero es lo primero. Vamos a ir a comprar la entrada del main y en llegar a la habitación os voy a dar una actualización de todo lo que ha pasado hoy, que ha sido muy guay. Pero estoy muerta. A ver mañana, que el main empieza a las 12 y si compramos la entrada nos sacan el stack a la mesa. Te juro que yo creo que me voy a traer las gafas de sol, es que me duelen los ojos un montón, es que hay tanto estímulo que yo no hago más que mirar a todos los lados y te juro que me voy a caer de bruces porque estoy mirando a todo el puto sitio y me entero de todo lo que pasa a mi alrededor y me muero. Vamos a sacarnos la entrada y ahora os la enseño. Can I buy in for the main event? Thank you very much. Chicos, cómo de flipante es que quedo la quinta en el torneo por $92.000. Estoy súper contenta porque obviamente, pues mira, es un premiazo. Me he marcado un torneo muy bueno y oye, hasta ahí puedo hacer. Pero claro, ves que un primer puesto son 358.000. Ya estás en los puestos que más dinero hay. De hecho, fíjate que yo he cobrado 91.000, la mano siguiente ha busteado el siguiente y ha cobrado 122.000. Es un poco fuerte, la verdad, porque era 91.000, 122.000, 165.000, 200 y pico y 358. O sea, eran unos saltos que, ojo, lo he hecho lo mejor que he podido. Creo que mis decisiones han sido buenas, incluso la última, os lo contaré después porque es que de verdad no me funciona mucho la cabeza. Pero sí que me gustaría dedicarle mi premio a María, que es una señora con la que yo empecé a grindar. Yo soy de Novelda, ¿no? Pero al póker empecé a jugar en Aspe, que es el pueblo de al lado. Y toda la gente de allí, del póker y tal, que algunas veces pues me han preguntado en alguna entrevista mis inicios y tal, y no los he mencionado mucho, no por nada, sino porque me pongo nerviosa en ese tipo de entrevistas, que ya sé que no es nada, pero yo normalmente no digo lo que quiero decir, digo todo lo opuesto. Ahora que con vosotros sí que lo siento un poco más relajado, siento como que estoy hablando con mi amigo o mi amiga, pues sí que me gustaría hacer especial mención a la señora María, porque es una señora con la que íbamos a cualquier timba que hubiera. La señora tenía 80 años y vamos, la tía grindaba como una campeona. Y María siempre me decía que se había quedado con las ganas de ir a Las Vegas. Joder, que no perdía la esperanza de ir. Lo que pasa que cada vez se iba haciendo más mayor y me decía que no sabía si algún año, aunque fuera con ayuda de alguna enfermera en el avión y tal, podía venir, pero era un viaje muy largo, muchas horas. Pero me da a veces penilla cuando vengo a pensar en que la señora le gustaba el póker tanto como me puede gustar a mí y no vino, ¿sabes? Entonces es como que a veces me acuerdo de ella, a veces no, me acuerdo cada día de ella y no sé, me hace muchísima ilusión dedicarle este premio a ella y a la gente de Aspe. La verdad que allí me curtí un montón. Jugar allí, en Alicante en general, luego en el casino es verdad que también había buenos jugadores y los regs eran buenos y a mí yo me acuerdo cuando empezaba que no me gustaba nada hacer el ridículo y me gustaba hacerlo súper bien, pero eran mejores que yo obviamente y yo intentaba ahí defenderme como podía y no sé, yo soy muy competitiva, entonces no quería quedarme como atrás o que me dijeran que era mala y cosas así, entonces me curtí mucho. Ahora ya estamos en la habitación, son las 4 de la mañana, te juro que estoy muy muerta. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, no sabéis, en Instagram me escribís y me apoyáis y me mandáis, por tomaros un minuto de vuestro tiempo y mandarme un mensaje, porque de verdad que para mí cuenta el reto. Mira, ¿sabes lo que os digo? Que no puedo ahora mismo hacer nada. Tenéis que ver el próximo vlog, que es en el que os voy a decir cómo está el reto del dinero, porque claro, hemos ganado 91.000, pero el reto iba como menos 27.000 más o menos. En el próximo vlog, que además es el día 1D del main event, el torneo de $10.000 de inscripción, el torneo que todo jugador de póker sueña ganar. Vais a tener que verme en el próximo vlog porque es muy interesante y aparte os voy a dar la actualización de todo el dinero del reto y de cómo vamos. Veis cómo al final las cosas llegan. Lo único que no hay que hacer es rendirse. Paciencia, llega. Nos vemos en el próximo vlog. Un besito muy fuerte. Hasta el próximo. Adiós. What if I lost touch? What if I'll never get it right?